Hola, buenos días. Mi nombre es Amayani Montoya y soy parte del grupo de último esfuerzo de análisis de textos literarios 2. Como actividad número 4 y para examen, nos dejaron realizar una explicación de cómo es que nosotros les enseñaríamos a otras personas a poder crear estrategias para leer mejor un poema. Asimismo, también encontrarle un sentido al poema. ¿Cómo podríamos encontrar un sentido al poema y cómo le enseñaríamos a otra persona a encontrar un sentido al poema? Asimismo, también vamos a aprender cómo interpretar un poema a base de un montón de pasos. Para iniciar con todo esto, previamente tenemos que saber qué es un poema. Como ya hemos visto en otras clases, un poema es una composición lírica que pertenece a la poesía. Asimismo, su contenido puede expresar ya sea sentimientos, emociones, críticas sociales, en otras ocasiones las acciones o la vida del autor, entre otras. Una vez que haya quedado claro esto, podemos pasar a la siguiente parte. Con calma podemos analizar cuál es la estructura de un poema. Anteriormente, en otra clase, ya habíamos visto que la estructura del poema se basa en dos partes, la externa y la interna. La externa se refiere a todo lo que conlleva el poema en sí, nada más lo estético y la forma en que está escrito y la forma en que está el poema exteriormente. La interna ya se refiere más como a todo lo que conlleva hacer el poema, todos y cada uno de los componentes que necesitamos para realizar un poema. En la externa tenemos como principal característica el título. El título te va a decir todo acerca del poema y qué es lo que quiere dar a entender el autor. Después de eso tenemos la estrofa, que viene siendo cada una de nuestras composiciones de versos. Los versos son importantes porque son los que le dan el sentido al poema. Asimismo tenemos una rima. La rima es una de las composiciones internas más importantes del poema, ya que con esta le damos un ritmo. Todos estos componentes como la rima, las sílabas y ritmo son parte fundamental de la métrica. La métrica es todo aquello que luego nuestros profesores nos ponen a identificar en un poema, que nos dicen cuántas sílabas tiene la palabra título. Nosotros tenemos que empezar identificando el tipo de palabra que tenemos aquí. Esta palabra vendría siendo una palabra esdrújula, ya que tiene la tilde en la primera sílaba. O si lo leemos de derecha a izquierda, sería en la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra esdrújula y está compuesta de 3 sílabas. Esas son las sílabas. Asimismo, en la composición interna podemos encontrar el significado. ¿Qué vendría siendo el significado? El significado ya sea de cada palabra, de lo que quiere dar a entender el autor dentro del poema, o asimismo de todos los componentes que tenemos acá. Por otra parte, también tenemos el tema, que viene siendo lo que se quiere tratar dentro del poema, los sentimientos, que es lo que uno transmite al leer o interpretar un poema, que ya veremos más próximamente. El sentido del poema, el contacto y contexto de reflexión, que ya se los había explicado en la clase anterior. Asimismo, su propósito como el poema. Todos estos vienen siendo composiciones internas de un poema. Por otra parte, ahora sí podemos empezar con las estrategias para poder leer de mejor manera un poema, poder tener un sentido mejor a un poema y poder interpretar un poema de manera más sencilla. Para todo esto necesitamos tomar agua siempre. Desde mi experiencia personal, yo siempre a veces me trabo, a veces se me corta la voz o a veces en otros casos también me sucede que estoy muy ronca. Entonces es muy importante tomar agua para poder leer mejor un poema, y al leer mejor un poema nosotros en automático podemos agarrarle un sentido distinto y con la práctica podemos interpretarlo nosotros mismos.
Vamos a iniciar con la primera parte. Estrategia para leer un poema. Mi estrategia personal para leer un poema consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pasos sencillos. El primer paso nos dice así: prestar atención a cómo está dividido. Es importante saber cómo está dividido un poema, ya que si nosotros identificamos de mejor manera cómo está la división del poema, podemos leerlo de mejor manera, ya que no es lo mismo leerlo en prosa todo completo, todo corrido, que leer de manera en estrofa. Es muy distinto, ya que la estrofa lleva ciertas divisiones con comas o puntos que nos dan pausa en nuestra lectura, y asimismo nos muestran espacios que son parte de un poema. En el segundo paso tenemos buscar la rima. Es importante buscar la rima, ya que con la rima podemos encontrarle un sentido al poema. La rima va a ser la que le va a dar, como ya había dicho anteriormente, el ritmo al poema. El ritmo es importante para un poema, ya que con esto podemos encontrarle un mejor sentido al poema. Asimismo, una de las cosas que podemos hacer previamente es leerlo todo. En ocasiones a mí me ha pasado que cuando yo leo un poema o interpreto un poema, me cruzo con palabras totalmente difíciles. Por lo tanto, en ese momento es cuando ya me empiezo a trabar y se pierde totalmente el ritmo del poema. Entonces, por eso es importante leerlo primero todo. Asimismo, nos podemos ir hasta el último paso, que va relacionado con el tercero. El último paso nos dice: como apoyo puedes buscar las palabras que no sepas en el diccionario. Es muy importante porque para poder leer algo tienes que comprender qué estás leyendo, tienes que saber qué es lo que estás leyendo y qué es lo que dice. Apóyate con música o bien con un espacio silencioso. Esto ya es preferencia personal de cada uno, ya sea que a ti la música te haga sentir de una manera más extraordinaria y te haga que fluyan tus palabras, o puede ser que más bien tú te concentres con un espacio más silencioso y callado, donde puedas encontrar tu concentración máxima. Eso ya es personal de cada persona, pero pueden ser dos cosas de muy buen apoyo. En el siguiente paso dice: comienza la lectura de más lento a más rápido. No quieras aprender súper rápido. No todos aprendemos súper rápido. No se puede leer un poema rápido. Se puede leer fluidamente, pero rápido no, porque no estamos jugando al trabalenguas. Entonces, por lo tanto, comienza leyendo claramente y de manera lenta y tranquila. Una vez que ya tengas dominado ese ritmo, ya puedes empezar con un ritmo fluido y mejor. Ahora, siempre es importante resaltar las sílabas tónicas, ya que la sílaba tónica, como ya sabemos, una sílaba tónica es esa letra que suena más. A veces puede estar puesta con tilde o a veces simplemente es parte de la palabra. Como ya sabemos, hay tres tipos de palabras: esdrújulas, agudas y teniendo identificadas esas, podemos saber dónde va la tilde y podemos leerlo de mejor manera. Ahora, ya teniendo dominado eso, tienes que leerlo en voz alta. Es importante leer un poema en voz alta, ya que si lo leemos en voz alta, nosotros empezamos a generar confianza en nosotros mismos y suenan de mejor manera las sílabas tónicas. Como lo he dicho desde un principio, tomar agua antes de leer es muy importante, ya que con este tipo de tip vas a poder agilizar la garganta y hacer que las palabras salgan fluidamente de mejor manera, sin trabarte y sin atorarte o estar ronca. Y como último, lo del apoyo. Como apoyo puedes buscar todas las palabras en Google o en tu diccionario, en enciclopedias, en lo que tú gustes. Puedes buscar las palabras que no sepas ni qué significan. Así puedes comprender mejor el poema. Nada más para resaltar, esos son mis 10 pasos
desde mi experiencia personal y que a mí me han ayudado a poder leer de mejor manera un poema. Como dato interesante, les recomiendo que para leer un poema investiguen anteriormente qué es lo que quiere decir el poema y qué tipo de sentimiento es el que involucra. Ya que si nosotros nos centramos en un sentimiento que ya otras personas han visto o han dicho que es lo que quiere expresar el poema, nosotros en automático cuando lo leemos se nos va a quedar grabado esa parte en la cabeza de que es el sentimiento que quiere expresar y en automático a nosotros nos va a generar ese sentimiento. Vamos a empezar a leerlo con ese sentimiento. No es lo mismo leer un poema con un sentimiento de tristeza que con un sentimiento de alegría. Es totalmente dos cosas distintas. Pasando al siguiente tema, el sentido del poema. Para empezar, ¿qué es el sentido del poema? Ya habíamos dicho que el sentido del poema es todo aquello que hace que tome una composición distinta a nuestro poema. Es decir, para los que no me entendieron, el sentido del poema es todo aquello que nos quiere decir el autor y nos quiere expresar. Ese sentido que necesitamos saber para saber de qué trata el poema como tal. Estos son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. En estos 8 pasos, el primero nos dice, ubícate en un espacio callado. Esto es muy importante, no es como leerlo. Esto ya es como analizar el poema. Necesitamos ubicarnos en un espacio callado para poder analizar de mejor manera el poema y poder tener una concentración mejor. Asimismo, tenemos que identificar toda la métrica. La métrica es importante para agarrarle un ritmo, una rima y saber toda la composición interna de un poema. Por otra parte, también tenemos que resaltar los sentimientos que te hacen sentir. Una vez que empecemos a sentir un sentimiento al momento de que estamos leyendo o tomándole un sentido al poema, tenemos que tratar de resaltarlo, de dejarlo fluir, dejar que salga. De esa manera, conforme vamos continuando la lectura del poema, vamos a poder entender las cosas de mejor manera. Asimismo, podemos apoyarnos viendo otras interpretaciones. Existen reseñas o relatos acerca de los poemas. Existen ciertos textos que expresan sus opiniones de los poemas y lo que les hicieron sentir. Es muy importante ver ese tipo de cosas, como los videos que la profesora Olga nos ha dejado, ya que con esto podemos apoyarnos para nosotros mismos, tener nuestra propia estrategia y saber de qué manera podemos identificar los factores que nos ayuden a tomarle un sentido al poema. Como últimos 3 pasos, tenemos que dejarnos llevar. No tenemos que empezar con que nos empiece a dar pánico leer un poema y entenderlo porque se nos hace muy difícil y así. Tenemos que dejar que fluya el poema y que todo salga de forma natural. No es bueno forzar. Tenemos que identificar 3 factores distintos. El lugar en el que se hizo el poema y el lugar que está dando el poema internamente. El tiempo en que se hizo y la persona a quien se le hizo o quien la hizo. De esto va la última parte. La vida del autor es muy buena y muy importante para poder encontrarle un sentido al poema, ya que esta viene siendo parte del contexto de recepción. Y en automático nos va a dar el propósito del poema. Como última parte, vamos a ver la interpretación de un poema. Para poder interpretar un poema de manera adecuada, tenemos que aprendérnoslo primero. Es importante aprendértelo para poder tener una fluidez en la forma en la que vas a hablar o interpretar o recitar el poema. Asimismo, junta todas las emociones que te haga sentir el poema. No te presiones en querer hacerlo perfecto, ya que si lo haces así, te va a costar más trabajo. Imagina que eres todo un poeta. Imagina cómo el poeta que lo escribió lo recitaría.
También te puedes ayudar, como en el paso anterior, te puedes ayudar viendo cómo otras personas lo recitan, para así tú mismo también agarrar ese tipo de lenguaje o poder interpretarlo de mejor manera, como a ti te gusta. Practica las palabras complicadas. Es muy importante practicar las palabras complicadas para el momento de que estés leyendo o interpretando el poema, no te trabes o se descoordine todo el ritmo del poema. Imagina a un público. Es muy importante, y en mi experiencia personal, yo cuando leo poemas me imagino que estoy frente a un público, ya que esto ayuda a generar más confianza en lo que estoy diciendo y a tomármelo de manera más seria. Trata de marcar las pausas y nunca dejes de marcarlas, ya que las pausas, como yo lo había dicho, son parte del ritmo. Y el ritmo es todo aquello que le da un sentido al poema. Asimismo, yo, en mi experiencia personal, practiqué con una persona enfrente. Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a leer un poema, te lo voy a leer a ti y tú me corriges las faltas. Es muy importante la crítica constructiva, ya que si uno no es criticado, tampoco puede avanzar. Si uno no ve sus errores, no vas a poder avanzar. Por lo tanto, es muy importante que si tú puedes, se lo leas a alguien y que esa persona te diga en qué cosas te estás equivocando. No necesariamente tiene que ser un experto, no necesariamente tiene que ser un experto. Nada más se lo tienes que leer a alguien y decirle si le transmites algo. Conforme más te vayas acercando a la forma en la que transmites y empiezas a transmitir, significa que más lo estás leyendo de manera correcta. Estas fueron mis estrategias de cómo leer un poema, de cómo agarrarle un sentido al poema y de cómo poder interpretar un poema de acuerdo a mi experiencia personal. Si te encantaría saber más acerca del tema y escuchar a algunos autores tanto mexicanos como culturas europeas, inglesas, todo eso, te recomiendo que veas los videos de la maestra Olga, los 14-15 videos que ya hemos visto anteriormente, para poder tú mismo hacer todo esto y crear tus propias estrategias acerca de cómo podrías mejorar la lectura y la comprensión de la poesía. Asimismo, todo esto y los videos te pueden servir como una valoración para poder saber qué es la poesía y qué tan importante es. Muchas gracias por ponerme atención y nos vemos en la próxima.